Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, misericordia y fidelidad para con nosotros en este día. Y ahora oro esta oración que he estado orando por este grupo de estudiantes. Yo te pido que les des a cada uno de ellos, sus familias, a mi esposa y a mí, y a mi hija, a nuestras familias. Danos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, para que nuestros espíritus sean llenos de la revelación de quién eres tú, quién es Cristo en nosotros y del Espíritu Santo en nosotros y en la operación y en el ministerio de los ángeles en nuestro favor que somos herederos de salvación y en la operación de la administración de principios, procedimientos, propósitos, patrones, leyes, estrategias y métodos del reino de Dios, el plan de redención, nuestro papel, nuestras responsabilidades y nuestra rendición de cuentas. Que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados y que sepamos y caminemos en la esperanza de nuestro llamado, que conozcamos la riqueza de tu herencia en los santos y que conozcamos y caminemos en la supereminente grandeza de tu poder en favor de nosotros y fluyendo a través de nosotros como creyentes, de acuerdo a la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometiste todas las cosas bajo sus pies y lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, Santo Espíritu, quiero tomarme un momento para hablarte a ti. Estoy agradecido de que tú vives en mí. Aprecio el hecho que vives en todos nosotros. Aprecio el hecho que tienes un ministerio y tu ministerio es continuo. Nos avivas, nos renuevas diariamente, pero también eres nuestro ayudador. Asignado a nuestro lado, nos ayudas. Entonces te pido tu ayuda ahora. Tú eres nuestra fortaleza, Espíritu Santo. Entonces te pido que nos fortalezcas ahora. Espíritu Santo, eres nuestro intercesor, abogador, ayudador. Te pido que hagas esas cosas para en favor de nosotros ahora. Y específicamente, tú eres el que revela la palabra, el Maestro. Enséñanos, revela las cosas a nosotros y te agradecemos por eso. Jesús, encomiendo esta clase a ti. Tú eres el Señor de nuestras vidas y Señor de esta clase. Hablo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos humillamos debajo de tu poderosa mano y te reverenciamos. Y Padre, te reverenciamos como el Dios Altísimo, el Elión. Ese es lo que eres. Jehová Jireh, ese eres tú. El Shaddai, ese eres tu Padre. Encomendamos este tiempo a ti y te agradecemos que cuando acabemos esta clase nunca más seamos los mismos, nunca más seamos los mismos, en el nombre de Jesús. Y todos los que están de acuerdo con esa oración dicen, y todos los que están de acuerdo dicen, dilo una vez más fuerte, amén, que quiere decir así sea. Ahora quiero guiarte en esta confesión. Dilo por ti mismo y por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso y declaro esto, no solo en mi favor, sino por toda mi familia y cada una de estas personas en este recinto y sus familias. Habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Decimos esto de ti, Señor, esperanza y castillo nuestro. Nuestro Dios, en ti confiamos. Seguro nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas nos cubres y debajo de tus alas estamos seguros. Escudo y adarga es tu verdad. No tenemos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 a nuestro lado, 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará, porque hemos hecho de ti, Señor, nuestro refugio, al Altísimo, nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal,
ni plaga tocará nuestra morada. Pues a tus ángeles mandarás acerca de nosotros, y nuestros ángeles nos guardan en todos nuestros caminos. En las manos nos llevan, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Clamamos a ti, y tú nos respondes. Padre, tú estás con nosotros en angustia, nos libras y nos honras, nos sacias de larga vida y nos muestras tu salvación. Gracias, Padre. Entonces, Espíritu Santo, hagan e imponga lo que hemos dicho. Sí, repite eso. Y traigan todas las palabras que hemos proclamado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vayan a Romanos capítulo 13. Y vamos a empezar aquí. Quiero hacerte recuerdo que la siguiente semana es el examen de medio turno y tenemos que tener los 4 capítulos de este libro leídos. Y hablando acerca del examen de medio turno, no vas a tener ningún problema si has tomado notas, y mi propósito no es tratar de hacer un test para ver cuán brillante es el instructor. El punto es que tú has retenido información vital y tienes la información básica y vital. Y vamos a hacer un pequeño repaso en la segunda sesión. Romanos 13, quiero empezar con verso 1. Quiero hacerte recuerdo de un par de cosas que hemos hablado la anterior semana. Marcos 4, hemos visto la parábola del sembrador. Una de las frases o pensamientos claves, y quiero que todos los retengan, es la declaración que Jesús hizo: aquel que tenga oídos, oiga. Y esto tiene la idea no solo de tener oídos físicos y palabras que entran a tus tímpanos, sino que entran a tu corazón. Y cuando entran en tu corazón y continúas oyendo, te acuerdas que hay varias cosas que hacen que las personas no tengan el desarrollo y el fruto que madure y que traigan resultados de la palabra de Dios. Y hay cosas que están listadas, 5 cosas. ¿Alguno se acuerda de esto? Tribulaciones, persecuciones, afanes de este mundo, engaños de las riquezas y codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra o traen a la palabra que no pueda producir resultados. Entonces hemos hablado cómo el enemigo viene y ahoga la palabra. Hemos hablado acerca de el temor y la preocupación, cómo ahoga la palabra. Y también hemos hablado de la necesidad de tener el corazón o la condición del corazón que esté en el marco correcto para que pueda producir resultados, porque la semilla es la palabra y nuestros corazones son los terrenos donde la palabra es sembrada, y la condición de nuestro corazón es la cosa que hace que la palabra produzca poder y traiga manifestación de la palabra de Dios. Entonces hemos hablado, y lo último que hemos hablado es: sin la revelación de que Dios vive en ti, es imposible ejercitar. Y como si yo fuera una corporación más grande y quiera reunirme con el ejecutivo máximo, entonces, dependiendo de mi relación con ese ejecutivo, yo voy a poder pasar la noche en la cárcel o voy a poder hablar con él. Porque si yo voy y demando mis derechos, quiero encontrarme con el ejecutivo máximo, o lo que se llama de la compañía más grande, y puedo demandar mis derechos. Y no, yo nunca lo he visto, pero quiero una cita con él. Y si yo empiezo a demandar mis derechos y no tengo relación con este hombre, yo voy a pasar la noche con el equipo de seguridad. Pero si yo voy y digo: yo quiero ver a Arnold Ivy, y él sucede que es la cabeza de una corporación grande, entonces, ¿y lo conoces? Sí. ¿Por qué? Porque Arnold Ivy es mi padre. Entonces, por ese hecho, porque yo estaba en él,
Yo estaba en Él y Él me engendró. Ahora Él está en mí y yo estoy en Él. Y yo tengo el derecho de entrar el rato que quiero. Y puedo tener osadía para entrar al trono de Arnold Ivy o a la oficina de Arnold Ivy. Entonces ahora, porque ya tengo revelación, ¿no sería tonto? Oh, no sé si podría verlo a mi padre. Yo no sé si él tendrá tiempo, pero él siempre ha tenido antes tiempo, pero ahora ha decidido actuar de esa manera. No sería correcto. Entonces, para que nosotros operemos en la autoridad efectivamente y osadamente y produzcamos resultados, tenemos que tener esta revelación que Dios vive en nosotros, porque Él está en ti y tú estás en Él. Entonces hay una importancia aquí en esa revelación. Ahora vayamos a Romanos 13. Vamos a empezar con el verso 1. Romanos 13, verso 1. Si tú quieres tener un título de lo que estamos hablando, 3 cosas que Jesús habló acerca de la autoridad. Voy a hablar acerca de 3 cosas que Jesús habló acerca de la autoridad. En Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora voy a leerla otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces vemos la primera cosa que tenemos que entender, que la autoridad es un privilegio dado por Dios. Es la primera cosa. Vamos a respaldar con las cosas que Jesús ha hecho y dicho. Vayamos a Juan 19. Juan 19. Y quiero empezar con el verso 7. Los judíos le respondieron, y estaba entrevistado por Pilato, y estaba a camino a la cruz y había sido traicionado por Judas. Entonces aquí él está hablando con Pilato y Pilato está tratando de ver cómo soltarlo. Verso 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús entendió esta revelación, que todo el poder se origina en Dios, toda la autoridad. Por eso es que esta palabra se traduce autoridad, que se origina en Dios. Ahora Jesús está poniendo las cosas en buena dirección. Pilato no era la persona más justa en la tierra, pero él tenía esa autoridad. Pero tu autoridad no depende de ti. Entonces lo que dice Pilato le dijo, yo tengo el poder. Yo tengo el poder para hacer lo que quiero hacer. Entonces Jesús agarra y dice, no, lo corrige. Tú no tienes ningún poder sino aquel que viene de mi Padre. Eso es una buena cosa que saber. Pero alguien puede ejercer autoridad, pero toda autoridad deriva del Padre. Entonces yo quiero que veas otra cosa. En Juan 10 estamos hablando cómo Jesús respondió al pensamiento de que otros tienen autoridad. En Juan capítulo 10, quiero que veamos el verso 17. Ahora, entiende esto, y si entiendes vas a estar en buena condición. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, nota esto, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ahora, ve esto, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, para ahí un momento. Ahora, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, los traductores de la Biblia intercambiaron
palabra poder y autoridad. En este caso, tenía que ser traducida autoridad. Tengo autoridad para ponerla, porque él decide, él tiene libre albedrío. Y tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para... Tú tienes autoridad para poner tu vida a los pies del Señor y puedes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tienes autoridad en tu vida para decir, Señor, yo no quiero hacer esto. ¿Te das cuenta de eso? Tú tienes la autoridad en ambos casos. Ahora también dice, y tengo autoridad para volverla a tomar. Ahora, ¿por qué tenía esa clase de confianza? Si Jesús vino y vendría a predicar en nuestros días y no los reconocerías de los cuadros que han sido pintados en los siglos pasados, y él empezaba a predicar, yo tengo el poder y la autoridad para poner mi vida y tengo la autoridad para volverla a recuperar. Yo decido cuándo voy a ir, voy a escoger cuándo me quedo. Muchas personas podrían quedarse sorprendidas. Déjame traerlo en el contexto de Lucas 4. ¿Se acuerdas que dijo? Este día se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué escritura? Que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir los ojos de los ciegos y liberar a los oprimidos. Y después que hizo eso, hizo esta declaración, en este momento se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y tú piensas que todos se hubieran levantado en gozo y diciendo, oh, en toda la sinagoga, porque las escrituras se cumplen, y querían matarlo. Porque un hombre tenía esa confianza en las escrituras y en quién era en las escrituras y quería matarlo. Pero quiero que te des cuenta de esto. ¿Lo hicieron? ¿Por qué? Porque él tenía el poder para poner su vida y tenía el poder para recuperarla. Él tenía el poder para decidir su hora. Y mi hora no ha llegado, es lo que dijo. Y dijo frecuentemente en Juan, y él está pasando en medio de la multitud. Ahora escuchen, había una gran multitud tratando de empujarlo al barranco, que era bastante alto, según lo que entiendo, y dice que trataron de empujarlo al barranco, y dice que él pasó en medio de la multitud, se fue y continuó haciendo la voluntad de su Padre. Ahora, ¿por qué pudo hacer eso? Porque él pudo hacer esta declaración como esa. ¿Se acuerdan cuando estaba en el jardín con Pedro y Santiago y todos los discípulos? Entonces Jesús viene y lo traiciona con un beso y Pedro agarra y saca su espada. Señor, te vamos a defender, y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús dice, guarda tu espada, Pedro. Luego sana al siervo y luego dice, ¿no se dan cuenta que puedo llamar 12 legiones de ángeles ahora? ¿Cómo podía él tener esa confianza? Porque él vivía el Salmo 91. Ahora, veamos el resto de Juan 10:18. Este mandamiento recibí de mi Padre. Selah, deja que eso penetre. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? Que yo tengo el poder, tengo la autoridad de poner mi vida y tengo autoridad para recuperarla. Es una de las declaraciones más sorprendentes de la Escritura, porque si tú agarras eso, tú vas a ver todo lo que está en el libro de que Él nos manda. Nosotros tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Y no solo es las cosas que no queremos hacer. ¿Aló? Pero es también aquello que amamos tener en nuestras vidas en abundancia. Tú sabes que Dios, Él tiene un mandamiento que seamos prósperos. Él tiene un mandamiento para caminar en sanidad y en salud. Él tiene un mandamiento para nosotros, para que vayamos por las tormentas de la vida y salgamos enteros al otro lado. ¿Te acuerdan lo que dijo? Vayamos al otro lado. Mira, no dijo esto, oh, vamos al barco y no sé si nos ahoguemos. No, él dijo, vamos al otro lado. Y él dijo, vamos al otro lado. Eso quiere decir, vamos a lograrlo.
y tú lo vas a lograr. Amén. Es un buen lugar para decir amén. Ahora, estas dos palabras, quiero asegurarme que he dicho esto claro. Hay una palabra que es traducida autoridad y en griego es exousia o exousia y quiere decir autoridad delegada, poder delegado, y tiene este significado, competencia, tiene este significado, maestría. Tú ves, la autoridad del creyente no es solo la habilidad de agarrar, yo voy a demostrar el poder, es parte de eso, pero hay este elemento, maestría del creyente. El creyente tiene que tener maestría de sus circunstancias. El creyente tiene que tener dominio, maestría, y también tiene este significado, libertad. La libertad del creyente. Ahora, la palabra poder es esta palabra dunamis. ¿Has escuchado esta palabra? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Con poder, y esta palabra quiere decir poder para hacer milagros, fortaleza, poderosos hechos. Y tú ves, esta es la diferencia. En una cápsula, tú puedes tener un policía que tiene su uniforme y se levanta delante de un camión y levanta su mano y ese camión para. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad y esa autoridad es reconocida y ese policía no tendría el poder de agarrar y empujar ese camión y decir te vas a parar y empezar a clavar sus pies. No tiene la fuerza física para hacer, pero tiene la autoridad. Entonces, si tú tratas de desobedecer, te metes en contra de toda la autoridad que tiene ese policía. Ahora, aquí está la manifestación de poder. Si tú sacas ahí tu mano y ese camión continúa viniendo frente a ti, si eres inteligente te retiras del camino, pero luego entras al automóvil y sacas esta ametralladora y empiezas a disparar a las ruedas y ahora tienes el poder de hacerlo parar. Y es la diferencia entre exousia, autoridad, y dunamis, que es poder. ¿Está bien? Ahora vayamos a Lucas capítulo 10. Porque quiero que realmente veas estas cosas que Jesús dijo acerca de autoridad para entender cómo debemos operar en autoridad. Lucas capítulo 10 y quiero empezar con el verso 17. Y los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que veis, y lo que oís, y no lo oyeron. Y una de las primeras cosas que quiero mostrarte acerca de lo que Jesús dijo en autoridad. Autoridad es un privilegio dado por Dios. Es un privilegio. ¿Cómo sabemos eso? Veamos este pasaje de la Escritura. Y los 70
regresaron de un viaje misionero y tuvieron tremendos resultados. Los demonios se nos han sujetado, Señor, en tu nombre y en tu autoridad. Entonces Jesús automáticamente dice, gloria a Dios, yo les dije que iba a funcionar. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Escuchen, entiendan esto. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una cosa rara que decir en respuesta a eso. Pero yo creo que has escuchado ya esto, pero es bueno que lo repita. Estaba tratando de asegurar que no se enorgullezcan porque obtenían resultados y que tengan la actitud de Pilato. Yo tengo poder porque yo soy alguien grande y lo puedo hacer solo, aparte de ti. Y por esa razón es que Satanás cayó. Y dice, yo vi a Satanás caer del cielo porque su prioridad estaba equivocada de dónde se originaba su poder y cuál el propósito del poder era. Entonces Jesús agarra y le dice, yo no quiero que se enorgullezcan por esto. Y va un paso más allá y les da cierto entendimiento. Yo les doy potestad. Yo soy el que les dio el poder. El poder aquí debería ser traducido autoridad. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son simbólicos del poder del demonio, del poder del enemigo, del adversario, y su deseo de obrar en la vida de las personas. Y la siguiente palabra es, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 62%. O lunes, miércoles y viernes. Años bisiestos. Si eres mayor de 21 años. No, está diciendo, yo te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder. Y aquí la palabra es dunamis. Dice, yo te doy autoridad sobre todas las obras del enemigo que quiera tratar de esgrimir sobre tu vida. Y tenemos que tener nuestras mentes renovadas. Si no, nos vamos a empezar a cuestionar. Tenemos que renovar nuestras mentes y saber cómo operar efectivamente. Y dice, y sobre toda la fuerza del enemigo. Y después mira lo que dice. Y de alguna de las cosas que él te lanza, o la mayoría de las cosas. Eso no puede ser verdad. Eso absolutamente no puede ser verdad. ¿O lo es? Este mandamiento es recibido de mi Padre. Yo dejo mi vida, la entrego y la recupero. Jesús tenía una gran confianza en esto. Pero aquí hay una declaración tremenda. Dice, yo les doy poder, les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Escúcheme, ¿esto es verdad o no lo es? Si hay algunas maneras, algo que no pasó en nuestro lugar y que pasa en otros, entonces no podemos apuntar a Dios como el que lo causó. Y no podemos echar la culpa al enemigo y a veces él gana. Yo entiendo que las cosas han pasado, cosas van a pasar. Yo creo que han pasado ciertas cosas esta semana. Pero lo que estoy diciendo es, ¿esto es verdad o no lo es? Y somos movidos porque no nos hemos dado cuenta, no tenemos maestría de todas las cosas. O estamos motivados. Ahora, vayamos a descubrir por qué no ha sucedido de esa manera y lo vamos a hacer de buena manera la siguiente vez. Aquí es donde muchas personas, aquí donde las personas son cernidas. Yo oré y oré y oré y oré y murió. Yo no me voy a parar aquí como quien tuviera todas las respuestas, pero yo sé que esto no me va a impedir a ser motivado para asegurarme que tengamos la maestría la siguiente vez que viene este problema.
Tú tienes que tener la resolución y el carácter para tomar ese tipo de decisión. Y hemos cantado esta canción. Yo no me voy a mover. No, no. ¿Nos movemos o no? Tenemos que tomar esa decisión. Yo voy a decir que no voy a ser movido y no voy a ser movido. ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas lo que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo? Deseo que sí, porque es verdad. Escúchame, si nosotros no tenemos la determinación que necesitamos, no es la culpa de Dios ni es la culpa de la palabra. Y no estoy tratando de ponerte ninguna condenación, pero lo que estoy tratando de decir, no te desanimes, aprende y vence la siguiente vez. Yo fui entrenador de básquetbol por años y fue lindo que no ganamos el primer campeonato. ¡Oh, hemos perdido el primer partido! No dijimos eso. Escúchame, los 2 años que hemos ganado el campeonato nacional, hemos perdido los primeros partidos. No hubiéramos dicho, oh, cancelamos la sesión. Nunca nos hubiéramos dado cuenta del final de la historia, ¿ah? Y a propósito, el primer año que ganamos el campeonato nacional, estábamos jugando contra los equipos difíciles y los ganamos. Y al principio, por los 10 primeros minutos, pero el problema era que el juego tenía 40 minutos. En primer juego estábamos 6-11 y mi trabajo en ese punto no era ser entrenador del básquetbol, sino enseñar a las personas cómo lidiar con la adversidad y cómo mantener al equipo unido, porque la clave era estar unidos y mejorar y aprender y continuar aprendiendo y creciendo. Y hemos ganado el campeonato nacional. Y ha sido atribuido al hecho que no nos hemos rendido. Entonces quiero que te des cuenta. Vayamos a Lucas capítulo 10. Jesús dijo, yo les doy poder sobre todo el enemigo y nada los hará daño. Y luego va un paso más allá y dice, pero no os regocijéis de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vayamos a Juan capítulo 1. Estamos regresando a Lucas. Estamos regresando a Lucas. Juan capítulo 1. ¿Estás recibiendo esto? O quisieras, yo puedo cantar unas canciones de Mary Poppins si quieren. ¿Está bien? Vamos a continuar con esto. En Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a su obra redentiva, a los que creen en mí, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, esa palabra poder o potestad, es autoridad. Otro aspecto es privilegio, el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Tú ves que el primer lugar de autoridad es entender que es un privilegio saber que nos ha sido dado en el lugar como los hijos manifestados de Dios. ¿Se acuerdan de mi ejemplo? Si tú eres el hijo del ejecutivo máximo, estás en él y él está en ti, y todo lo que él tiene es tuyo y todo lo que tú tienes es de él. Entonces Jesús, lo primero que quería asegurarse que entendamos es: yo les doy el poder, yo les doy la autoridad y yo les doy con toda mi voluntad. Y el lugar de regocijo no debe basarse en que puedes echar demonios. Y nos regocijamos cuando las personas son liberadas. No me malinterpreten, pero dice, no dejes que eso sea tu fuente primaria de concentración, porque eso es lo que pasó con Satanás y él cayó porque él pensaba que él tenía el poder de sí mismo para hacer eso. Entonces Jesús quiere asegurarnos que nuestras prioridades y propósitos son filtrados por este entendimiento. ¿Ves eso? Entonces vayamos otra vez a Lucas.
Verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, ve tú las has revelado a los niños. Y él quería que esto se entienda. Apartados de la revelación de él, tú no puedes tener autoridad, ni poder, ni osadía que funcione consistentemente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan este otro segmento? Yo he recibido este mandamiento de mi Padre y yo he recibido oración de este mandamiento, y ahora es porque me puedo parar y decir osadamente: yo pongo mi vida y la recupero, y tengo la autoridad para hacer eso porque he recibido el mandamiento de mi Padre. Entonces, cuando ustedes se involucren en situaciones, las primeras cosas que tienen que venir es decir: yo soy hijo de Dios. ¿Cómo sé eso? Porque tengo ese mandamiento. A todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ah? Aquellos que creen en su nombre. Entonces, yo creo en tu nombre, yo te he recibido, yo creo, yo soy un hijo de Dios. Entonces, aquí hay otra declaración sorprendente. Hay muchas declaraciones sorprendentes que vamos a tener que tomar decisiones acerca de si realmente las creemos con todo el corazón, como en la declaración de Primera de Juan: así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Él está quebrado, está deprimido, oprimido, está disgustado, está perturbado. Entonces tenemos que entender qué es ser como Él es aquí en este mundo. Ahora, cuando yo escucho esas declaraciones, ¿sabes qué hace en mí? Enciende algo dentro de mí que dice: y eso es mío, yo tengo que tener eso, yo lo quiero, eso es lo que quiero. ¿Tú ves? El tiempo cuando la palabra está obrando es cuando te emocionas con lo que has escuchado, el mandamiento que has recibido. ¿Qué si Jesús agarra y dice: yo te doy el poder para poner tu vida y recuperarla? O él se sintió condenado: oh Señor, yo no puedo hacer eso, es demasiada presión. Nuestra mentalidad tiene que ser: cuando escuchas algo y está más encima, eso es lo que quiero, yo lo voy a recibir, yo lo voy a tener. Entonces, cuando yo escucho cosas que son asombrosas, digo: oh, recibo, tomo eso, eso es mío. Aunque no está operando en ese momento en mi vida, pero yo sé, si yo lo tomo, lo recibo y voy a tomar paso, voy a experimentarlo. Y eso es lo que tiene que ser nuestra mentalidad. Mientras más grande sea la revelación, más grande la osadía tenemos para ejercitar nuestra autoridad. Y está enraizada en esta declaración. Lo he dicho en la anterior semana y lo digo ahora: Dios vive en ti. Dios vive y mora en ti. Si yo diría 1000 veces y alguien lo recibe, vale la pena. Ahora, si digo 500 veces y nadie lo recibe, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a decir por la 501ª vez. Entonces, si tú dices: oh, no parece que sucede, entonces tienes que decir otra vez. Tienes que edificarlo, que esta verdad esté edificándose en tu interior. Dios vive en mí, Dios mora en mí. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y lo dices, y lo clamas, y te paras en ello. Y en medio de la adversidad lo sigues diciendo, lo sigues declarando. La primera cosa que tiene que salir de nuestra boca, aunque no lo sintamos, la primera cosa que tiene que salir de nuestra boca en medio de una adversidad: Señor, yo confío en ti y creo tu palabra, que tu palabra es verdad. Y a veces tú tienes que decirlo cuando no tienes ningún sentimiento, y a veces quiero decir lo contrario. Tienes que dejar que eso, la verdad, salga de tu boca. Tienes que edificar esa verdad dentro de ti. Vayamos aquí al segundo.
El propósito de la autoridad del mundo es diferente al propósito de la autoridad del mundo. La segunda cosa que quiero que veas que Jesús tiene que decir acerca de nuestra autoridad, el propósito de la autoridad del creyente es diferente al propósito de la autoridad del mundo. Y pon ahí 2 puntos y vayan a Marcos 10. El propósito de la autoridad del creyente es diferente al propósito de la autoridad del mundo. 2 puntos. Ahora estamos en Marcos capítulo 10. Y quiero empezar con el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ahí paremos un momento. Aquí es cuando muchas personas se confunden en la palabra de fe. Y vienen con peticiones como esta. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Muy bien. Dios va a decir sí y después te va a dar una declaración cualificativa. Y la respuesta es sí. Haz que concuerde con mi palabra y la respuesta es sí. Continuemos leyendo. Él les dijo, verso 36, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Aquí hay confianza, aquí hay osadía y autoridad, pero está enraizado en lo que Él ha mandado, en uno de los mandamientos de Dios, en unas declaraciones de Dios a ellos. Ahora está a punto de corregir la manera de pensar de ellos. Le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Continuamos leyendo. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a ser impresionados de la ambición de Juan y Jacobo y se regocijaron con ellos. No dice eso. Una de las traducciones, cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, dice, en el mundo, aquellos con autoridad se sienten como que es su responsabilidad poner y señorear sobre las personas para probar que ellos pueden obligar a las personas lo que quieren hacer. Si no hacen, hay consecuencias y repercusiones y toda clase de castigos que van con. Y yo soy alguien, yo estoy a cargo. ¿Tú sabes quién soy? Yo soy el hombre. Y tengo la oficina grande y tengo la puerta dorada con mi nombre en ella. Yo soy alguien y tengo este automóvil y mejor haces lo que te digo porque tengo el poder para despedirte o para mantenerte en el trabajo. Y así es como operan las cosas en el mundo. Y mira a quién yo voy a pisar y voy a ordenarle hacer lo que quiero hacer. Y Jesús corrige aquí, en el reino de Dios es diferente, es diferente.
Entonces, el mayor tiene que ser el servidor de todos. Tiene que estar en una posición de humildad, sometido a Dios, sirviendo a la gente. Y si tú quieres saber la verdad al respecto, el mayor de los líderes siempre se considera ser un siervo de las personas. Entonces, aquí está, al final de los 2 puntos, el propósito es suplir las necesidades de otros tan efectivamente como puedas con el poder de Dios. ¿Se acuerdan que el propósito de la autoridad del creyente es diferente al propósito de la autoridad del mundo? 2 puntos. El propósito es suplir las necesidades de las personas tan efectivamente como puedas con el poder de Dios. Servir las necesidades de las personas con el poder de Dios. Ahora veamos el capítulo 13. Lucas 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. Tuve un momento de pánico, vi el capítulo 13, verso 10 y no tenía sentido. Me di cuenta que estaba en el libro de Marcos. No vas a contar a nadie, ¿no es cierto? Lucas 13, verso 10. Estaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. El único problema con esa declaración: no había sanidad en ninguno de esos 6 días, ni en el sábado. ¿Por qué dices eso? No has sanado a nadie. Continuemos leyendo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva al beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Quiero que te des cuenta que cuando tú ejerces autoridad para suplir las necesidades, va a haber gozo en el pueblo. ¿Se acuerdan esa declaración que he hecho? No se regocijen en el hecho que tienen poder sobre la autoridad del enemigo, sino que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué están escritos en el cielo? Porque se te ha dado autoridad para suplir las necesidades de las personas a las cuales te encuentras. Proverbios capítulo 29, 2. Con esto voy a terminar. Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Entonces, ¿cuántas personas justas tenemos en esta habitación? ¿Ah? ¿Qué acerca del resto de ustedes? ¿Cuántos justos tenemos en esta habitación? ¿Cuántas personas están en actitud con Dios? Has sido por Dios que puedas de las personas y haya gran gozo del pueblo hacia Dios. Amén. ¿Puedes ver eso? Amén. Vamos al descanso.